Hola, mi nombre es Ana Yareli Velázquez Alday, estudiante de la Facultad de Organización Deportiva, y en este video voy a hablar sobre la biomecánica, desde cómo surgió, cómo fue evolucionando, hasta algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el movimiento del cuerpo. También voy a explicar los planos anatómicos y los ejes corporales, pero pues con algunos ejemplos de ejercicios y movimientos deportivos para que sea mucho más fácil entenderlos. Básicamente la biomecánica estudia cómo se mueve nuestro cuerpo y qué fuerzas participan cuando hacemos un movimiento. Por ejemplo, cuando corremos, cuando saltamos, cuando hacemos una sentadilla o cuando pateamos un balón. Aunque nosotros simplemente hacemos el movimiento sin pensarlo, detrás de eso están trabajando nuestros músculos, las articulaciones y diferentes fuerzas. Y pues justamente todo eso es lo que analiza la biomecánica. Primero, ¿de dónde sale la biomecánica? Pues la biomecánica no apareció de la nada, sino que se fue formando gracias a varias áreas como la anatomía, la física, la mecánica y la fisiología. La anatomía pues nos ayuda a conocer cómo está formado nuestro cuerpo. La fisiología explica cómo funciona, y la física y la mecánica ayudan a entender cosas como las fuerzas, el equilibrio y el movimiento. Desde hace mucho tiempo las personas pues ya tenían curiosidad por saber cómo se movía el cuerpo humano. Obviamente antes no tenían cámaras, sensores ni toda la tecnología que pues tenemos actualmente. Así que principalmente observaban el cuerpo y trataban de explicar por qué se movía de cierta manera. Ahora les voy a mostrar algunos personajes que fueron haciendo aportaciones importantes con el paso del tiempo en la biomecánica. Bueno, primeramente tenemos a Aristóteles en el año 384 a.C., que estudió cómo se movían los seres humanos y los animales y fue de los primeros en intentar explicar el movimiento del cuerpo humano. Enseguida tenemos a Leonardo da Vinci, de entre los años 1452 y 1519, que él estudió músculos, huesos y articulaciones mediante dibujos anatómicos y también relacionó la estructura del cuerpo con la manera en que se mueve. También tenemos a Galileo Galilei de 1564 a 1642, que él estudió científicamente cómo se mueven los objetos y cómo cambia su velocidad. Sus aportaciones ayudaron a comprender mejor el movimiento humano. También tenemos a Giovanni Alfonso Borelli, que del 1608 a 1679, que él aplicó principios de la mecánica al cuerpo y también explicó cómo músculos y huesos funcionan como sistemas de palancas. Y él fue considerado como uno de los principales precursores de la biomecánica. Enseguida tenemos a Isaac Newton entre los años 1643 y 1727. Él desarrolló las leyes del movimiento y explicó la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Sus leyes son fundamentales para la biomecánica actual. Y para finalizar, entre los siglos XIX y el XX hasta la actualidad, pues ya tenemos, comenzaron a utilizarse más bien fotografías y posteriormente pues cámaras y otros instrumentos para observar el movimiento con mayor precisión. Ahora ya en la actualidad pues se utilizan cámaras de alta velocidad, sensores, plataformas de fuerza y programas de computadora. Ahora voy a explicar algunos conceptos básicos. Primero está el movimiento, que básicamente es cuando nuestro cuerpo o alguna parte de él cambia de posición. Después tenemos la posición anatómica, que es como la posición de referencia para estudiar el cuerpo. Estamos de pie viendo hacia adelante con los brazos a los lados y las palmas de las manos hacia adelante. También tenemos dos conceptos que son la cinemática y la cinética. La cinemática estudia cómo ocurre un movimiento, por ejemplo, qué tan rápido corro, mientras que la cinética estudia las fuerzas que producen este movimiento.
Aquí tenemos otros conceptos como la fuerza, la gravedad, la masa, la velocidad, el equilibrio y el centro de gravedad. Por último, existen los movimientos lineales, angulares y combinados. El movimiento lineal ocurre cuando el cuerpo se desplaza de un lugar a otro, el angular cuando una parte del cuerpo gira alrededor de una articulación y el combinado, como su nombre lo dice, mezcla los dos. Un ejemplo de estos movimientos es cuando, por ejemplo, cuando voy corriendo y después pateo el balón. Mi cuerpo se desplaza hacia adelante, pero al mismo tiempo mis piernas realizan movimientos angulares. Para finalizar tenemos los planos anatómicos y ejes corporales, que básicamente son como divisiones imaginarias que utilizamos para describir mejor los movimientos del cuerpo. Tenemos tres principales, que es el sagital, frontal y transversal, y cada uno se relaciona con un eje. Primero tenemos el plano sagital con el eje transversal. Este divide imaginariamente nuestro cuerpo en una parte derecha y una izquierda. Este plano se relaciona con el eje transversal o laterolateral, y un ejemplo muy sencillo sería una sentadilla. Cuando bajo hago una flexión de rodilla y cuando vuelvo a subir hago una extensión. Después tenemos el plano frontal más el eje anteroposterior. El plano frontal o coronal divide nuestro cuerpo en una parte delantera y una trasera. Este plano se relaciona con el eje anteroposterior y aquí podemos utilizar como ejemplo un salto de tijera. Cuando abrimos los brazos y las piernas estamos haciendo una abducción y cuando la regresamos al cuerpo hacemos una aducción. Por último tenemos el plano transversal más el eje longitudinal. El plano transversal u horizontal divide nuestro cuerpo en una parte superior y una inferior. Este plano se relaciona con el eje longitudinal o vertical y aquí encontramos principalmente movimientos de rotación. Por ejemplo, lo podemos ver cuando un futbolista gira su cuerpo para cambiar rápidamente de dirección. Y bueno, para terminar, en conclusión, la biomecánica es mucho más importante de lo que parece, porque pues prácticamente está presente en todos los movimientos que hacemos. En el deporte nos puede ayudar a entender cómo estamos realizando un movimiento, qué podemos mejorar y qué cosas podrían aumentar el riesgo de una lesión. Por ejemplo, podemos analizar desde una sentadilla hasta la manera de correr, de saltar, de cambiar de dirección o de patear un balón. Y creo que lo interesante de la biomecánica es que combina diferentes áreas para explicar algo que hacemos todos los días, que es movernos. Conocer los planos y los ejes, las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo, pues nos permite comprender mejor nuestros movimientos y también buscar maneras de hacerlos de una forma más eficiente y más segura. Y pues básicamente de eso se trata la biomecánica, entender cómo y por qué se mueve nuestro cuerpo. Eso sería todo por mi parte.